Hace 2 semanas, un guía de montaña certificado llamado Aviral Rai estaba caminando por el glaciar del Khumbu, justo debajo del Everest, cuando vio a un grupo de personas reunidas alrededor de algo en el suelo. Cuando se acercó, descubrió lo que estaban mirando. Era un torso humano. Salía del hielo. Solo se veía la parte superior del cuerpo. Alrededor, desperdigados por la superficie del glaciar, había dientes y fragmentos de hueso. Nadie sabía quién era. Nadie sabe cuánto tiempo llevaba ahí dentro. Y nadie sabe cuántos más quedan por salir. Esto ocurrió el 23 de abril de 2026. Y no es un caso aislado. Es una tendencia que lleva años acelerándose. El glaciar del Everest se está derritiendo. Y al hacerlo, está devolviendo sus muertos. Se estima que entre 200 y 300 cuerpos yacen enterrados en el hielo del Everest. Algunos llevan décadas ahí. Algunos llevan medio siglo. Algunos ni siquiera han sido identificados. Y cada año que pasa, el deshielo expone más. En los próximos 16 minutos te voy a contar quiénes son, por qué están ahí, por qué nadie los baja. ¿Y qué está pasando ahora mismo, en esta temporada de 2026, con los cuerpos que el glaciar está devolviendo? Porque esta no es una historia de cambio climático, es una historia de personas. Antes de entrar en los casos concretos, necesitas entender un dato. Desde 1922, cuando empezaron los registros oficiales, 344 personas han muerto en el Everest, 229 en el lado de Nepal, 110 en el lado del Tíbet. Y de todos esos muertos, la gran mayoría sigue en la montaña. ¿Por qué? Porque bajar un cadáver del Everest es una de las operaciones más peligrosas y costosas que existen en el mundo. Un cuerpo congelado a 8.000 metros pesa más de 100 kilos. Está soldado al hielo. Hay que picarlo con hachas durante horas para desprenderlo. En 2024, un equipo tardó 11 horas en liberar un solo cuerpo de su tumba de hielo. Y luego hay que bajarlo, a pie, 2.700 metros de desnivel vertical, por escaleras de aluminio colgadas sobre grietas, por laderas de hielo vertical, por la zona de la muerte donde tu propio cuerpo se está muriendo mientras cargas con el de otro. El helicóptero no sirve. El punto más alto al que puede aterrizar un helicóptero de forma fiable es el Campo 2, a 6.400 metros. Todo lo que esté por encima de eso tiene que bajarse a mano, o quedarse donde está. Y quedarse donde está significa convertirse en parte de la montaña, literalmente. El caso más famoso es el de Green Boots, botas verdes, un apodo que se le dio al cadáver de un escalador que apareció en una pequeña cueva de piedra caliza a 8.500 metros de altitud, en la ruta noreste del Everest. Durante casi 20 años, todos los escaladores que intentaban la cumbre desde el lado tibetano tenían que pasar junto a su cuerpo. Lo veían ahí, acurrucado en posición fetal, con unas botas de montaña verde fosforito que se habían convertido en el punto de referencia más macabro de la historia del alpinismo. Se cree que Green Boots era Tsewang Palhor, un policía fronterizo indio que murió durante el desastre del Everest de 1996, pero nunca se le hizo una prueba de ADN. Nunca se confirmó oficialmente su identidad. Estuvo ahí, visible, durante casi 2 décadas. Los escaladores decían cosas como «estamos cerca de Green Boots» o «gira a la izquierda después de Green Boots», como si fuera una señal de tráfico, como si no fuera una persona. En 2014, el cuerpo desapareció misteriosamente. Se especuló que sherpas o alpinistas chinos lo habían enterrado. En 2017, reapareció. Y fue enterrado definitivamente por un equipo del Seven Summits Club. Pero la cueva sigue ahí. Y sigue llamándose la cueva de Green Boots. Green Boots no está solo. Hay otros cuerpos con apodo. Y cada apodo es una historia que a alguien le costó la vida. Sleeping Beauty, la bella durmiente. Ese es el nombre que le dieron al cuerpo de Francis Arsentiev, una alpinista estadounidense que murió en 1998. Su cuerpo quedó en una posición que parecía la de alguien durmiendo plácidamente, tumbada boca arriba, con los brazos extendidos, como si estuviera descansando después de un día largo, excepto que estaba muerta, y estaba a más de 8.000 metros. 2 escaladores sudafricanos, Ian Goodall y Cathy O'Dowd, pasaron junto a ella durante su ascenso y escucharon que todavía respiraba. Estaba viva, pero estaban demasiado agotados para bajarla. Siguieron subiendo.
Cuando bajaron, Francis ya no respiraba. 11 años después, en 2009, Ian Woodall volvió al Everest con un único objetivo: encontrar el cuerpo de Francis, cubrirlo con una bandera americana y moverlo fuera de la vista de la ruta principal. Lo consiguió, pero tardó 11 años en poder hacerlo. Y luego está Rainbow Valley, el Valle del Arco Iris. El nombre suena bonito, pero la realidad es cualquier cosa menos eso. Rainbow Valley es una zona de la ruta noreste del Everest, a unos 8.400 metros de altitud, donde se acumulan los cuerpos de decenas de escaladores que murieron en el descenso. Se llama así porque desde lejos lo que ves son manchas de color contra la nieve blanca. Rojo, amarillo, azul, naranja, son las chaquetas de plumón de los muertos. No hay un número exacto de cuerpos en Rainbow Valley. Las estimaciones varían entre 30 y 50. Algunos están parcialmente enterrados en la nieve, otros están completamente expuestos. Algunos llevan décadas ahí, y cada temporada de escalada, los alpinistas que van hacia la cumbre pasan caminando entre ellos. Hannelore Schmatz, una alpinista alemana que murió en 1979, fue visible durante años en esa zona. Su cuerpo estaba sentado, con la espalda apoyada contra su mochila, mirando hacia la cumbre que acababa de alcanzar antes de morir en el descenso. En 1984, 2 escaladores nepalíes murieron intentando recuperar su cuerpo. Su intento de hacer lo correcto les costó la vida. Estos cuerpos llevan décadas ahí. La montaña los ha conservado como un congelador natural. Pero ese congelador se está rompiendo. Un estudio publicado en la revista Nature mostró que el glaciar del South Col del Everest, a 8.020 metros de altitud, está perdiendo hielo a un ritmo de aproximadamente 2 metros por año. Hielo que tardó 2.000 años en formarse se está derritiendo en 25. La capa que durante décadas cubrió los cuerpos se está adelgazando, y lo que estaba enterrado está saliendo a la superficie. El mayor de la Armada nepalí Aditya Karki, que lideró la campaña de recuperación de 2024, lo explicó de forma muy directa. Dijo que el calentamiento global está haciendo que los cuerpos y la basura sean cada vez más visibles porque la capa de nieve se está adelgazando. En 2019, se recuperaron 4 cuerpos no identificados. En 2024, 5 más. Algunos estaban tan deteriorados que solo quedaban restos óseos. Otros estaban conservados de forma inquietante, todavía con su ropa de escalada puesta, con los crampones atados a las botas, como si acabaran de morirse ayer. A uno le faltaba un solo guante. Solo uno. El resto de su equipo estaba intacto. Y hace apenas 2 semanas, el 23 de abril de este año, apareció otro, en el glaciar del Khumbu, justo debajo del campo base, a 5.300 metros. El guía Aviral Rai documentó el hallazgo y lo reportó a Everest Chronicle. Su compañero, Sonam Tishering Lama, grabó un vídeo en el que se ve la escena y dice, textualmente, que solo el torso es visible por encima de la superficie y que hay dientes y fragmentos de hueso desperdigados alrededor. El cuerpo podría pertenecer a uno de los 3 guías que desaparecieron en la avalancha de 2014, cuando un colapso de Serak mató a 16 personas en el Khumbu Icefall, pero no se sabe con certeza. Y ese es el problema, porque la mayoría de los cuerpos que el glaciar está devolviendo no tienen identificación. Cuando un escalador muere a 8.000 metros y su cuerpo queda expuesto durante décadas al viento, al hielo, a la radiación ultravioleta, los rasgos faciales se destruyen, la piel se momifica, la ropa se degrada. Y si la persona no llevaba documentación encima, que casi nadie lleva cuando está escalando, no hay forma sencilla de saber quién era. Esto deja a las familias en un limbo que puede durar toda una vida. Imagínate recibir una llamada 30 años después de que tu padre, tu marido, tu hermano desapareciera en el Everest. Una llamada que te dice que han encontrado restos humanos, que podrían ser los suyos, que necesitan una muestra de ADN para confirmarlo. Y que incluso si es él, bajarlo de la montaña va a costar entre $30.000 y $80.000. Porque sí, recuperar un cuerpo del Everest cuesta entre $30.000 y $80.000, a veces más, dependiendo de la altitud, del estado del cuerpo, de las condiciones meteorológicas y del número de sherpas necesarios para la operación. Hay familias que llevan décadas ahorrando para traer a su muerto a casa.
Y hay familias que simplemente aceptaron que la montaña se lo quedó. Y aquí llegamos a un punto que me resulta difícil de entender. Nepal, el país que gestiona la cara sur del Everest, la ruta por la que sube el 90% de los escaladores, no tiene un protocolo formal para la gestión de los cuerpos que aparecen. No existe un sistema estándar de identificación. No hay un registro centralizado de restos recuperados. No hay un procedimiento obligatorio para notificar a las familias. Lo que hay son campañas esporádicas de limpieza, financiadas con parte de los permisos de escalada, que se centran más en la basura que en los cuerpos. La campaña de 2024 fue la más ambiciosa hasta la fecha. Un equipo del ejército nepalí subió específicamente a recuperar restos humanos y basura, pero incluso esa campaña fue limitada. 5 cuerpos recuperados en una montaña donde hay 200 o 300. Es como vaciar el océano con un cubo. Mientras tanto, cada temporada, 400 escaladores pasan caminando entre los muertos. Algunos ni siquiera saben lo que están viendo, otros lo saben perfectamente y siguen subiendo. Las empresas de expediciones ahora incluyen sesiones de preparación psicológica para advertir a sus clientes de que van a ver cadáveres en la ruta. Eso es lo que el Everest se ha convertido. Un lugar donde necesitas terapia antes de empezar a caminar. Y lo que viene es peor. El informe del ICIMOD, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montaña, publicado en 2023, estima que los glaciares de la región del Hindú Kush Himalaya podrían perder hasta un 80% de su volumen para final de siglo. No hay estudios específicos del Khumbu Icefall, pero los escaladores que llevan décadas subiendo al Everest dicen que los cambios son evidentes sin necesidad de mediciones científicas. Dorje Gyalgen Sherpa, un montañero con décadas de experiencia, lo describió de forma escalofriante. Dijo que ahora hay un arroyo que llega hasta la rodilla corriendo por partes del Khumbu Icefall y por encima, que ya no necesitas romper hielo para conseguir agua, que el deshielo empieza de forma acelerada sobre la segunda semana de mayo y que si estás en la montaña, lo notas. Esto significa que en los próximos años, los cuerpos que llevaban décadas enterrados bajo metros de hielo compactado van a empezar a aparecer cada vez más rápido. Van a aparecer en zonas donde no se esperaba encontrarlos. Van a aparecer delante de escaladores que no estaban preparados para verlos. Y van a plantear preguntas que Nepal, las empresas de expediciones y las familias de los muertos no tienen respuesta. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno que emite los permisos? ¿De las empresas que cobran decenas de miles de dólares, pero no incluyen un fondo de recuperación? ¿De las familias que no pueden pagar el rescate? ¿O de todos nosotros, que con nuestras emisiones de carbono estamos acelerando el deshielo que expone los cuerpos? Quiero terminar con algo que me persigue desde que empecé a investigar este vídeo. Cada uno de los 200 o 300 cuerpos que hay en el Everest era una persona que un día se despertó, desayunó, se puso las botas y empezó a caminar hacia arriba. Cada uno de ellos tomó la misma decisión que hoy están tomando los 400 escaladores que tienen un permiso para esta temporada. La decisión de que la cumbre valía el riesgo, y hay algo profundamente perturbador en el hecho de que sus cuerpos, los cuerpos que la montaña se quedó como precio, estén ahora saliendo a la superficie, como si el Everest estuviera devolviendo la evidencia, como si la montaña, después de años de silencio, estuviera diciendo algo. No sé qué está diciendo, no creo que nadie lo sepa, pero sí sé una cosa, que cada cuerpo que aparece es una oportunidad para identificarlo, para devolvérselo a su familia, para cerrar una historia que quedó abierta hace 10, 20, 50 años. Y que si Nepal no crea un protocolo serio de identificación y recuperación, esa oportunidad se va a perder, porque los cuerpos que salen del hielo se descomponen rápido una vez expuestos al sol. La ventana para recuperar el ADN es corta, y cuando se cierra para siempre. Hay familias que llevan décadas esperando una llamada. El glaciar está haciendo su parte. La pregunta es si el resto del mundo va a hacer la suya. Si quieres seguir la cobertura de esta temporada del Everest, suscríbete al canal. Cada cuerpo que aparezca, cada muerte que ocurra, cada decisión absurda que se tome, lo voy a cubrir aquí. Y déjame en los comentarios una cosa. Si un cuerpo del Everest pudiera hablar, si pudiera dejarte un solo mensaje, ¿qué crees que te diría? ¿Que mereció la pena? ¿O que no subieras? Yo no tengo la respuesta.
pero creo que la montaña sí. Nos vemos en el próximo video.